I walked in the party, no friends on my arm. You got my attention, like a fire alarm. I don't wanna lose ya, I don't wanna lose ya. I'm just looking through ya, you see my Medusa. Money, 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 money. I just can't look away from it, I want it, want it, want it. When you try to leave, I got you paralyzed, fall for it every time. You got me screaming at the top of my lungs, I must be dreaming. I can't get enough, you got me tripping off that look in your eyes, what you do to me. I'm a sucker for green. Bueno, pues primero que nada espero que les haya gustado bastante esa intro. Tuve que trabajar con mis hermanos para enseñarles cómo grabar y que me ayudaran básicamente porque no tenía nadie más que me ayudara. Pero al final terminó saliendo un resultado lo suficientemente bueno como para estar contento con él. Bueno, y también me gustaría recordarles que pueden suscribirse al canal, darle like y comentarme qué les pareció, cualquier duda respecto al mousepad. Y también que me pueden ir a seguir en Twitter, que es donde más activo estoy. Y pues nada, vamos a empezar con este video. Yéndonos con una opinión general que tengo sobre este mousepad. Como nota quiero agregar que estuve usando un SkyPad casi un año, no este que están viendo ahorita mismo, pero sí llegué a miniar este mousepad y a usarlo por bastante tiempo, así que quiero que lo tengan en cuenta. Este como tal lo he estado usando por unas semanas. Para los que no sepan, los mousepads como SkyPad son mousepads de vidrio templado. Literal, su único objetivo y su objetivo principal es ser hiper rápidos y súper duraderos, que lo consiguen la verdad bastante bien, y como están viendo aquí en cámara tienen muchísima velocidad. Actualmente ya no los uso tanto debido a que, pues como saben, siempre juego shooters tácticos, entonces los SkyPads no son la mejor opción, pero sí se pueden usar para esos tipos de juegos, aunque les van a sacar un mejor provecho en juegos de traqueo. Pero yo para juegos tácticos simplemente prefiero mousepads de control, de tela. A lo que me gustaría decir también es que el mousepad cuesta entre alrededor de $120 a $100, dependiendo del tamaño que compren. Y sí, al pasar a ser un poco caro el precio, de cierta manera lo veo justificable, ya que de verdad es un mousepad muy duradero, que si lo cuidas bien puede durarte toda la vida, sin problema. Así que ahora vamos a ir directamente con los pros de este mousepad. Quiero empezar por su punto más fuerte, que es principalmente la durabilidad y la consistencia. Al ser un mousepad de vidrio, no se deterioran tan rápido como los mousepads de tela, ya que por ejemplo si en caso de que llegásemos a derramar cualquier bebida o lo que sea encima del mousepad, simplemente con una microfibra, una tela, podemos simplemente tallarlo y está totalmente como nuevo. Al contrario que en los mousepads de tela, que si derramamos algo a la superficie, el material y la tela como lo absorben, termina afectando al rendimiento y empeorando la consistencia. Como dije antes, al ser de vidrio templado, literalmente lo puedes tener por años y va a estar perfecto. Sobre otro pro que también quiero mencionar es que aquí en las orillas están bastante redondeadas, así que hacen que si nosotros nos bajamos del mousepad, el volver a subir al mousepad se vuelva bastante cómodo, o al menos más cómodo que en otros mousepads similares, ya que por ejemplo con ese tipo de skates, a la hora de bajar, esta parte de aquí se llega a atorar en otros mousepads, pero en el SkyPad, al ser tan redondeado, sí se llega a subir bastante más fácil. Otro pro también, como dije, es la consistencia. Para los que no sepan qué es la consistencia, para definirlo un poco mejor, es que en los mousepads de tela, al tenerlos por muchos años, el material se empieza a deteriorar, entonces afecta las velocidades del mousepad. Entonces digamos que si en la parte que más lo usemos siempre, esta parte va a ser la más lenta, mientras que en los exteriores va a ser más rápido, ya que es relativamente lo más nuevo y lo que no se ha usado tanto, así que no afecta a la consistencia a la hora de mover el mousepad. Y en el SkyPad siempre va a mantener la misma consistencia en toda la superficie, así que no nos tenemos que preocupar por eso y no hay necesidad de cambiarlo casi que para nada. Y también, si lo queremos ver como un pro, la velocidad, literalmente hay muy pocas cosas comparables a la velocidad que llega el SkyPad, y más que nada la facilidad con la que lo consigue. Y aunque sí hay otros mousepads que consideraría quizá un poco más rápidos, al fin y al cabo, si lo que nos gusta en el SkyPad es su diseño, entonces la velocidad que nos otorga también nos permite disfrutar de ambas cosas, tanto visuales como en rendimiento. Y por ejemplo, es normalmente algo que yo hago, que cuando voy a jugar juegos de traqueo como Overwatch principalmente, normalmente suelo sacar el SkyPad, ya que prácticamente no otorga resistencia a la hora de moverlo, lo cual lo hace bastante conveniente para cambiar direcciones a la hora de traquear. Y para irnos con los tecnicismos del mousepad,
si nos vamos a la versión XL, que es la que tengo ahora mismo, es de 400 milímetros de largo por 500 milímetros de ancho, o 40 centímetros y 50 centímetros básicamente. El SkyPad tiene un poco de textura a comparación de otros mousepads de vidrio que he probado. No estamos hablando de una textura súper notoria, pero como les digo, a la hora de probar otros mousepads de vidrio sí llegan a sentir esa textura o esa diferencia de textura. En realidad no es para nada incómoda, pero simplemente ayuda al traqueo del sensor, ya que al ser un material de vidrio, normalmente el sensor tendría problemas para traquearlo, pero con la textura le ayuda un poquito más a facilitarlo. Y como dije también, todo el mousepad es de un vidrio templado, y en la parte de abajo, en cada esquina, tiene 4 patitas, si no me equivoco, de silicón, pero básicamente con el objetivo de que el mousepad no se mueva en la mesa. Y últimamente no he tenido problema con esta mesa específicamente, porque con mi otra mesa sí llegué a tener bastante más problemas donde se me movía el mousepad por la mesa, pero fuera de eso pues supongo que está bien. Y hay pocos más tecnicismos que podría mencionar, así que nos vamos a ir directamente a los contras de este mousepad, que principalmente, o sea, no es necesariamente un contra, ya que no es el enfoque del mousepad, pero si tú eres una persona que busca algo de control en su mousepad, definitivamente el SkyPad no es algo que recomendaría. Y aunque muchos profesionales o buenos jugadores lo usen, tienen que entender que todo el control es agregado por tu mano, no necesariamente por el mousepad. O sea, el mousepad no te va a ayudar prácticamente para nada para agregar control, para que lo tengan en cuenta. Y con el SkyPad quizá necesites usar de alguna manga que te ayude que el antebrazo no se te pegue a la superficie, ya que es un poco susceptible a la humedad o al sudor básicamente, que a la hora de jugar estás en algún ambiente caliente o si simplemente te suda bastante la mano, es muy probable que se te pegue a la superficie y que esto te impida el andarte moviendo por el mousepad como tal. Así que la necesidad de tener una manga, pues al fin y al cabo no es algo que todos quisieran, y por eso lo vengo a denotar. Pero también porque hay otros mousepads de vidrio que también son prácticamente el mismo material y no son tan susceptibles a la humedad o al sudor, volviéndolo algo incómodo. Así que definitivamente es algo que tener en cuenta si planeas comprar un SkyPad. La siguiente cosa que voy a mencionar no es necesariamente un contra, pero sí algo también que hay de notar es que no puedes usar skates de vidrio o de cerámica o de zafiro o cosas así, porque van a afectar severamente el mousepad. Así que se recomienda usar skates de simplemente PTFE o algún otro teflón o material parecido, pero que definitivamente no sea duro como los de vidrio o zafiro o cerámica. Pero si llegan a tener alguna duda sobre sus skates, si son normales, si son los de stock, van a estar totalmente bien, pero si ustedes llegan a comprar algunos otros skates y tienen alguna duda, les recomiendo que vayan a la página de SkyPad o a su Discord o a su Twitter, y si se lo preguntan y su enfoque quiere ser puramente la velocidad, les puedo recomendar más que nada los X-Ray Pad Obsidian Skates, que son básicamente los más comunes que llegan a usar la gente y los más rápidos que pueden encontrar para el SkyPad. Ya no hay tantos contras que podría mencionar al respecto así que vamos a ir directamente a mi conclusión. Así que ya saben, estas secciones donde les digo si lo recomendaría o no y para quién creo que está dirigido el producto. Principalmente se lo recomendaría a la gente que su objetivo sea que sus juegos principales sean más enfocados en el traqueo, ya que es donde más provecho le van a poder sacar al SkyPad antes que en otros juegos. Y por el precio, que es lo más controversial, más que nada, $120 sí se me hace algo un poco bastante caro, especialmente ahora que están saliendo otros mousepads de vidrio a bastante menos precio, que también te ofrecen un buen diseño, te ofrecen una mejor base, que eso no lo mencioné en las contras, pero por ejemplo es Pulsar y algunas otras marcas, toda la base de abajo es completamente de silicón, que básicamente eso ayuda a que haya mucho menos posibilidad de que el mousepad se te esté moviendo por todos lados. Entonces, si tú quieres apoyar a la marca y si te gusta mucho el diseño, entonces me parece bien que te gastes los $120. Yo soy uno de ellos. Sus diseños a mí personalmente me gustan bastante, así que no le veo ningún problema por ese lado. Pero si tú quisieras probar algún mousepad de vidrio y ahorrar dinero, básicamente, pues hay algunas otras opciones, como por ejemplo el Sprint Gaming Gear Beta, propio Superglide de Pulsar, está el Red Cosmic Class versión 2 de Red Esport, y está también por ejemplo los de Pat Smith, que también esos ofrecen bastante buenos diseños, y todos esos varían desde los $50 hasta los $90, y con diferentes velocidades y superficies, etcétera. Así que por ese lado SkyPad sí no lo recomendaría si tu enfoque es ahorrar un poquito más de dinero, pero aún así crear alguna superficie dura que principalmente está enfocada en la velocidad. Fuera de eso me parece un mousepad bastante bueno, muy disfrutable. Definitivamente
definitivamente no es algo de lo que te vayas a arrepentir. Y que también se lo recomendaría principalmente o mayormente a la gente con sensibilidad baja, ya que no tiene tanto sentido usar una sensibilidad muy alta con el mousepad, a menos que simplemente te preocupe la durabilidad y el diseño y la estética y todo ese tipo de cosas. Y pues nada, creo que ya no hay nada más que decir, así que todos los links de compra están abajo en la descripción. Y una vez más recordarles que me pueden apoyar suscribiéndose, dándole like, comentándome qué les pareció, qué les gustaría ver más o alguna crítica constructiva que tengan. Y pues seguirme en Twitter también, que es donde más activo estoy y más pueden ver contenido de mí. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.